No sé qué te despierta la figura de Máximo Kirchner, Margarita. Por el momento bastante poco, en realidad, porque poco es lo que conocemos de Máximo Kirchner, más allá que obviamente durante los últimos días Máximo aparece demasiado involucrado en el manejo de las cuentas de su mamá o de su familia, en el manejo muy irregular de algunas sociedades. Por lo tanto, yo no tengo registro de Máximo como dirigente político, lo tengo más hoy como responsable económico, administrativo de las sociedades que están seriamente cuestionadas. Sí, esto me parece a mí una pista mucho más sólida, en realidad, lo que está pasando a partir de la presentación de la denuncia con lo de Otesur y la investigación de Claudio Bonadío, que no tiene que ver con esta otra historia de la supuesta cuenta que él desmintió con Nilda Garré, ¿no? Sino que es qué tipo de manejo hace él del patrimonio familiar y cuánto en regla están con las presentaciones en la FIP y la FJP y demás, ¿no? No lo están. Ese es el origen de la denuncia que yo presenté el año pasado, que se encontraba una cantidad de irregularidades que surgían de documentos oficiales. El primero era la declaración jurada de la propia presidenta, donde ella da cuenta de un incremento patrimonial por el manejo de una sociedad que es Otesur. Cuando vamos a buscar Otesur, domicilio falsificado, no pagaba los balances, no registraba su directorio. Atrás de todo eso aparece la figura de Máximo, sobre todo irrumpe la figura de Máximo como un nuevo manejador de esos negocios, y obviamente el juez Bonadío hace lo que hay que hacer. Una sociedad tan irregular, tan trucha, el juez tiene que ir a mirar qué es lo que hay por debajo, y por debajo se encuentra con hoteles lujosos y vacíos, realmente Acá, claro, la pregunta es, digamos, si Lázaro Báez pagaba alquileres, como probó, digamos, la investigación de La Nación, donde probaba con documentación interna que tenía un fijo, que le pagaba un fijo, ¿no? Por estos hoteles. Ahora, ¿los ocupaba o no los ocupaba? Y si no los ocupaba, ¿por qué pagaba por cuartos que no ocupaba? Sí, me parece que hay que hacer además dos aclaraciones respecto de la contratación. Lázaro Báez no es un empresario privado común, es el empresario más beneficiado con la obra pública durante todos estos años, una obra pública que le ha concedido la propia Cristina Kirchner o Néstor Kirchner. Entonces es realmente un contratista del Estado, que hay claramente una devolución de favores. Pocas veces hay un caso de compensación, digamos, tan directa, tan explícita como la que tenemos en el caso de los hoteles. La otra cuestión, tal vez hasta más grave, es la contratación que Aerolíneas Argentinas, una empresa del Estado, le paga a la jefa del Estado por contratar sobre sus hoteles. Bueno, atrás de todos estos manejos muy irregulares, que al juez Bonadío, entiendo también, lo ha llevado a la investigación de lavado de dinero. ¿Por qué razón? Bueno, porque Lázaro Báez es un empresario que está siendo investigado por lavado en Estados Unidos, en Suiza y en Uruguay, además de Argentina. Si no pagás, si pagás por cuartos que no ocupás, claro, ¿cuál es el movimiento? Digamos, hay que probar si se ocuparon o no esos cuartos. El uso de hoteles de lujo y vacíos es una práctica de manual en cualquier parte del mundo, como son los casinos, para lavar plata, por ejemplo. Yo creo que ahí está la pista de la causa judicial que realmente inquieta a la familia presidencial, que no es esta otra causa en la que recién hay una denuncia, que digamos, es una fuente bancaria que dice haber visto que, aparentemente, digamos, me parece que... Y tal vez el tema, porque está muy vinculado con esto de las cuentas en Nevada, en Estados Unidos. También me da la impresión que ahí las cuentas de Lázaro Báez, ver si detrás de esos nombres de sociedades está Lázaro Báez. Además, atrás de las cuentas de Lázaro Báez, de las operaciones que podrían ser de lavado de dinero, siempre los jueces dicen el lavado de dinero es un delito difícil de probar, porque siempre hay que probar el delito precedente. ¿Dónde salió la plata que se lava? Si es lavado, que es sucia. ¿Por qué es sucia? Exactamente. Y esa plata sucia, cuando uno ve estas contrataciones, es plata que viene de la corrupción, ¿no? Sí, o por ahí es más si tuviste negociaciones incompatibles con la función pública, en el sentido si favoreciste a determinado empresario. Por ejemplo, Aerolíneas. O si en función del cargo que ocupás conseguiste beneficios que otro empresario no hubiese conseguido, ¿no? Yo tengo la teoría de que hay que prohibir directamente la actividad privada simultánea con el ejercicio de la actividad pública. Es tan sencillo como eso. Totalmente, como en otros países se hace, que es la utilización de la figura del fideicomiso ciego. Yo llevo años presentando ese proyecto, la verdad, y acá ni siquiera se discute eso. Porque eso para mí es básico, porque todos los funcionarios públicos parecen tener tiempo para simultáneamente hacer negocios privados
y que les vaya fenómeno. Y tienen trabajos súper demandantes. Bueno, esa es una de las cosas que yo le digo de tranquilidad a la gente, la verdad. Como no tengo negocios privados, no tengo que administrar fortunas, voy a dedicar mucho más mi tiempo a administrarle las cosas a la gente para que la gente viva mejor. Porque uno ve a la presidenta, yo que soy más vieja que vos, tengo en la memoria esa figura del tío rico, que era el que se sentaba arriba de una montaña de plata y disfrutaban esa cosa de la avaricia. Y a mí me da esa sensación la familia Kirchner. ¿Para qué acumular tanta plata, tanta riqueza? Desde lo filosófico, desde lo ético, ni varias generaciones de hijos y nietos van a poder gastar esa fortuna, ¿no? Ahora, es una cosa realmente grave, me parece que para estudio, porque han dedicado tanto tiempo a administrar esa fortuna. Bueno, empezaron con 12 departamentos y se van con media docena de hoteles, digamos. Hubo un cambio, 12 años, donde cambió de ser sumado dueños a todo el resto del patrimonio que tienen. ¿Qué es lo que me hubiera interesado? Que Máximo Kirchner quizás es donde él tiene un rol como administrador de eso, ¿no? Porque además me parece que hay que tener en cuenta cuando uno plantea el tema, solo cuando uno mira el patrimonio blanco, lo que tiene en sus declaraciones juradas la presidenta, se da cuenta que ese incremento de fortuna que ella declara todos los años es un incremento basado en plata depositada especulativamente, en renta financiera, sean plazos fijos o sean alquileres. En realidad. Eso demuestra claramente el proyecto de país, el modelo de país que uno tiene cuando el que premia es al que premia es al que especula. Bueno, Macri tampoco plantea, siendo él un empresario, y además él en su momento, digamos, Sebastián Piñera, cuando asume la presidencia de Chile, es amigo de Macri, etcétera, se vio obligado por las circunstancias a crear un fideicomiso, a vender el Colo-Colo, tampoco se plantea... Pero además lo que nosotros estamos planteando es que es necesario discutir seriamente en profundidad una reforma de nuestro sistema impositivo, porque la presidenta se para frente al micrófono. Yo las cosas que he escuchado esta semana... Con el tema de ganancias, el egoísmo de la cuarta categoría. Ella se para y le recomienda a los trabajadores que sean solidarios con los más pobres desde una fortuna imposible de justificar, Pero además porque pasa que, suponiendo que estuviese, digamos, que lo tiene justificado, paga mucho menos un empresario a través de la sociedad de lo que paga un asalariado en porcentaje. 12 años este país, nada hicieron para modificar nuestro sistema de impuestos que castiga al que produce y al que consume. Tenemos una gran porción de la masa que se recauda basada en impuestos que gravan la producción y el consumo, el IVA que pagan igual los ricos y los pobres. La verdad, así se sostiene después el Estado. Después hablan de distribución. Primero hay que ver de qué manera o con qué justicia en el esfuerzo se conforma la masa de recursos que después se reparte, ¿no? Ahora, Margarita, hablando ya un poco de la candidatura, con lo que está pasando, Mariel Fornoni contaba un poco que hace unos meses nada más, aparecía en intención de votos, incluso por arriba que Mauricio Macri. El escenario ha cambiado tanto, pareciera muy polarizado una vez que aparezca el candidato del Frente para la Victoria. ¿Hay lugar para una opción por afuera, lo que es Macri y lo que venga al Frente para la Victoria? A ver, dos cuestiones. Primero, la hay sin ninguna duda, porque hoy Macri, Massa, Scioli representan exactamente lo mismo y por lo tanto hay un nicho vacante entre ellos y Altamira enorme, y es una vacancia que nosotros vamos a ocupar desde lo discursivo, de la expresión de una sociedad progresista que realmente está reclamando hoy las dos cuestiones que no figuran en la agenda de esos tres candidatos, que son igualdad y decencia. Esos son nuestros pilares, de esas cosas no habla ninguno de ellos tres, y yo creo que es necesario ocupar esa vacancia en realidad, y nosotros lo vamos a hacer. Entonces no tengo duda que hay espacio. Ahora, hay otras cuestiones. A mí hay veces que me dicen, bueno, pero estos tienen todo y los recursos. Bueno, yo voy a hacer de lo que para algunos es una debilidad, un valor. Yo digo, ¿a quién nos ha vendido? A nosotros los argentinos, que tenemos que estar gobernados por muchachos que se han beneficiado con el Estado durante toda su vida, que han nacido en cunas de oro, que la verdad, mientras que yo me he preparado, he estudiado y he andado por todo el conurbano haciendo cosas, la verdad ellos no han salido de sus country, ¿no? Pero también hay, Margarita, la sensación, lo decía Mariel Fornoni, ¿no? El que vota distinto una legislativa que una ejecutiva, ¿no? Y por ahí esa sensación de que a la hora de votar dice, bueno, no, yo prefiero un administrador y que te confían a figuras más de la oposición y demás,
más en lo legislativo que en lo ejecutivo. Claro, es que en algún momento tenemos que cambiar, porque así nos va como nos va. Me parece que ese es el problema. Nosotros tenemos una meta, digamos, en términos de números, que tiene bastante que ver con lo de Mariel. La verdad es que yo aspiro a llegar a la PASO habiendo pasado a Massa, que está claramente bajando, y si Massa baja 4 puntos por mes, como están diciendo, en 2 meses nosotros lo equiparamos. Ese sería un primer objetivo para la PASO. No es un objetivo inalcanzable. Esta encuesta no refleja todavía lo que está pasando con el radicalismo. Ahora, eso que claro, pero los radicales, muchos, hay toda una masa importante de radicales que parecen conformes con la idea, incluso uno imagina que irán a votar a la primaria al propio Macri. ¿A quién van a votar? Ese es uno de los temas, porque fíjate la fantasía que plantea una interna Macri-Sanz, cuando los mismos que acompañaron a Sanz a apoyar ese acuerdo con Macri, lo hicieron porque Macri mide más de 20 puntos, sí, claro. Si no lo hubiera apoyado. Entonces ninguno de ellos va a acompañar a Sanz. Entonces yo creo que eso va a ir produciendo un drenaje necesariamente del radicalismo que no está contemplado todavía, y el radicalismo es un partido de principios, un partido de base progresista, que no puede estar acompañando un acuerdo donde el pragmatismo demuestra que las conveniencias están por sobre las convicciones, ¿no? Ahora, ¿por qué se bajó Wiener tan silenciosamente? Fue raro, porque Margarita es un poco heredera de ese espacio que lideraba Wiener como candidato a la presidencia. Pone un post en Facebook y no queda muy clara esa decisión tampoco. A ver, tal vez no estuvo del todo explicado, pero me parece que es bastante razonable. Yo siento que estamos en otra Argentina después de enero. Nisman, la denuncia, la muerte, la movilización social que genera lo de Nisman nos presenta en otro país, y también, y nosotros nos hacemos cargo, la implosión del UNEN, la verdad. UNEN empezó con 5 candidatos y terminó todo volando en el aire. Bueno, y daba la sensación de que Santa Fe peligraba un poco, que había aparecido, ¿no?, Miguel del Cel con fuerza, y que el socialismo necesita también defender su base territorial. No lo vemos todavía así. Nosotros la verdad que estamos bastante tranquilos con la elección de Santa Fe, pero está muy bien que Wiener hoy está recorriendo todo porque es una persona muy querida allá. Lo que Wiener hace es hacerse cargo de este cambio de escenario, de que la gente está reclamando cosas distintas, de que el UNEN implosionó y los candidatos ya... Y él dice, hay que volver a discutir, y entonces en esa discusión él dice, yo ya no soy la persona indicada, y él hace la propuesta para que yo vaya. Tema Nisman, una cosita por último. ¿Qué pasa con, digamos, todas las cosas que se han conocido de Nisman, digamos, de esa primera marcha al mes de la muerte de Nisman, a todo lo que surgió alrededor de Nisman, sus relaciones con la CIDE, con la Secretaría de Inteligencia, con la figura de Nisman? A ver, me parece que hay 2 planos. Uno, a mí me ha generado mucho rechazo todo lo que se ha intentado hacer como descalificación de la persona, que tenía como único destino la descalificación de la denuncia de la persona, ¿no? Lo otro, yo escribí un artículo en esta semana también sobre cómo uno ve morir a Nisman varias veces, y me dio esa impresión con el fallo de la Cámara también. Lo escuché el otro día al fiscal general decir, nosotros en la justicia hasta una denuncia anónima tenemos que investigar. No puede ser que con la cantidad de elementos que había por detrás de esa denuncia... ¿Te pareció una denuncia llena de elementos? Llena de elementos para investigar. Abrir una investigación nunca significa condenar, decir es delito, decir estos son. Lo que amerita es que se abra. Hasta una denuncia anónima, dice el fiscal, hay que abrir e investigar. Acá la discusión que se planteó por la Cámara era si había o no principio de ejecución en el plan criminal que él había denunciado. La verdad, uno no puede decir no hay principio de ejecución si no habría un principio de investigación. Lo mínimo que se debía hacer, porque las escuchas son reales. Las escuchas nadie las negó, son reales. Sí. Y además... el tema es si prueban encubrimientos, si al haber sido un tratado que firma y sanciona el Congreso Nacional, eso no es... Lo que está claro es que ese tratado, ese acuerdo, tuvo una cantidad de negociaciones públicas y secretas previas que terminaron con la firma del acuerdo, y eso sin ninguna duda es lo que hay que investigar. Mínimamente lo que ameritaba toda la cantidad de elementos que hay es que se abra una investigación. Después, si eso es o no delito, si hay o no responsabilidades penales, será el resultado, ¿no? Gracias, Margarita. Gracias por la invitación. Bueno.